Eres bienvenido aquí. Abba. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí desde nuestro patio con nuestra hermana Yadira Matos. Hola Yadira, es un placer tenerte en este día. Gracias, pastor. Muchas bendiciones a todos. Hoy vamos a tratar el tema del llamado de Dios, un tema suficientemente importante para todas las edades de la fe cristiana. Es una interrogante recurrente que continuamente estamos escuchando en nuestras iglesias. Y vamos a usar para este tema otra vez el método de preguntas y respuestas para hacer este tema mucho más preciso y directo. Así que comenzamos con nuestra hermana Yadira Matos. Pastor, la semana pasada estábamos hablando sobre lo que era la alabanza y nos gustó muchísimo la respuesta que usted nos dio a nuestras interrogativas. Y este día tenemos 3 preguntas sobre lo que es el llamado de Dios. Para usted, ¿qué cosa es el llamado de Dios? Yadirita, el llamado de Dios es una vocación espiritual. Es una inclinación del corazón a servir a Dios en un área específica de la vida ministerial de la iglesia. Es bueno también ver el llamado de Dios en un término universal o global, como principio universal. Pues la palabra nos llama a adorar y servir a Dios. El Señor Jesús lo dejó muy claro en el desierto de la tentación. Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que todo creyente es llamado a adorar y a servir a Dios. Ahora, también hay una dirección específica de esa vocación o inclinación del corazón puesto por Dios para servirle en un área específica de la vida ministerial de la iglesia. Amén. Wow, tremenda respuesta. Pues ya vieron qué cosa era el llamado de Dios. Nuestra segunda pregunta es: ¿por qué es importante conocer el llamado de Dios? Oh, importantísima pregunta. ¿Por qué es importante conocer el llamado de Dios? Es importante conocer el llamado de Dios, Yadirita, porque el llamado de Dios nos incluye en el plan de Dios. Y a su vez, el llamado de Dios marca el propósito de Dios en nuestras vidas, dándole significado a nuestra existencia. Mira, el llamado de Dios es mucho más y es primero incluso que el trabajo, que el negocio. ¿Por qué? Porque cuando usted está trabajando o tiene un negocio, pero no está incluido en el propósito de Dios, en el plan de Dios, y lo tiene como una prioridad en su vida, no importa cuánto tenga, no importa cuánto dinero, no importa cuán bien le vaya el trabajo o el negocio, usted va a experimentar vacío. Quizás hay hermanos que están aquí, es una muy buena pregunta, que están observando y están con esa inquietud, no están en pecado, pero experimentan vacío. ¿Por qué? Porque cuando usted no está en el propósito de Dios, incluido en el plan de Dios, su existencia carece de significado. Es una prioridad estar incluido en el propósito de Dios dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Wow, pastor, muchísimas gracias por aclararnos eso. A veces estamos en la iglesia, llevamos años y años. Así es. Y pensamos que una decisión que vayamos a tomar no es importante pedirle guianza al Señor. Y escuche bien lo que dijo nuestro pastor. Amén. Él está diciendo que si alguien no le pide, es decir, si alguien no tiene la guianza de Dios para hacer algo, para estar en el propósito de Dios, para lo que Él lo llamó, no vas a tener éxito en nada, no vas a tener vivir, sentido no vas a tener de plenitud. De plenitud, exacto. Por eso muchas personas comienzan, incluso cristianos, comienzan negocios y a veces oran: Dios me va a bendecir, y no es así simplemente, no porque te lances a hacer un negocio, sino si Dios te quiere en ese lugar, entonces ahí vas a prosperar y ahí vas a ser feliz. Es importantísimo lo que has dicho, puntual. ¿Por qué? Porque antes que el negocio, Yadi, y antes que el trabajo, es el llamado o vocación espiritual para servir a Dios. Es incluso que la vocación o llamado de Dios te va a dar el trabajo específico que se va a interrelacionar con el propósito que Dios tiene para ti. Es decir, si tú descubres el propósito de Dios para ti, que es el llamado que Él tiene para con tu vida, que le da significado a tu existencia, es lo que dice el apóstol Pablo: todas las cosas cooperarán para bien, aún las puertas que se cierren, el negocio que viene, ya sea el trabajo que viene. Por ejemplo, Juan el Bautista estaba en un desierto.
su vestido era de piel de camello, comía miel y langostas. Entonces, ¿cómo un hombre en el desierto se sentía tan bien? Porque era el propósito que Dios tenía para con su vida, y eso le daba significado a su existencia. Aún en el desierto, si ese es el plan que Dios tiene para con nuestras vidas, todo cooperará para bien. Hay personas que están inquietas y están preocupadas en la iglesia diciendo, pero no tengo trabajo, no tengo negocio. Descubre el propósito que Dios tiene para ti. Descubre el plan que Dios tiene para con tu vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Wow, pastor, ahora me viene a la mente una frase que le escuché decir hace un tiempo atrás, que dice: nadie es feliz si no está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. Exactamente. Yo creo que esa frase es suficientemente decidora, y la repetimos otra vez. Nadie es feliz si no está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. Eso marca el propósito y la vocación espiritual que Dios tiene para con nuestras vidas. Tremendo, pastor. Bueno, nuestra última pregunta es: amén, ¿cuáles son las señales de un llamado de Dios? Porque podemos saber la importancia de un llamado, podemos saber el concepto de llamado, pero si no sabemos las señales, ¿cómo vamos a poder definir qué es un llamado en nuestra vida, un llamado de Dios? La primera señal de un verdadero llamado de Dios, Yadirita, es carga. No cargo, sino carga. Es una inquietud en el corazón, es un pesar, es un dolor que no te deja estar quieto. Muchas veces nosotros somos reticentes a la inquietud, pero la inquietud santa viene de Dios como manifestación de esa carga, de ese pesar. No es una ansiedad, ni es tampoco una preocupación que se ahoga en el problema, sino es una inquietud por un área de necesidad en la vida ministerial de la iglesia. Y entiéndase que cuando hablamos de la iglesia, como dijimos anteriormente, no estamos hablando de la vida ministerial del templo, no es de la vida ministerial de la iglesia que está en la casa, la iglesia que está en el templo, la iglesia que está en el mundo. Cuando el creyente observa la necesidad, si realmente es llamado, se sensibiliza. Por eso la palabra dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos al llamado o servicio a Dios son los que se sensibilizan con Dios y su causa. Es lo que decía el profeta Elías: he sentido un vivo celo por Jehová. Cuando nosotros contemplamos la necesidad, el que no tiene carga duerme, pero el que tiene carga se desvela. Y no solo se desvela, no se ahoga en el problema, él acude al que tiene la solución del problema. Como Nehemías, cuando sabe de que los muros de Jerusalén están caídos y sus puertas quemadas por el fuego, lloró, se afligió, pero ayunó y oró. Cuando hay carga, no solo nos inquietamos, sino que vamos ante aquel que tiene respuesta para solucionar la misma. La primera señal de un verdadero llamado es carga. Ahora, en segundo lugar, la segunda señal es visión. Cuando tienes carga por un área de necesidad, Dios está indicando que te está llamando a ti. Muchas veces estamos pensando que Dios va a usar a otro para resolver el problema. Pero no, Dios te está llamando a ti. Moisés se cargó con la crisis del pueblo en Egipto. Y él decía: manda a mi hermano. Y Dios se puso bravo. Dios dice: no, a ti es que yo quiero enviar. Pero yo no sé hablar. No importa cuál sea la limitación. Lo que Dios está buscando es un corazón que se cargue para librar los problemas que hoy están acosando al mundo. Amén. Y una vez que tienes esa carga, amén, una vez que tienes esa carga, Dios trae la visión. ¿Qué cosa es visión? Visión es ver en grande, es ver antes y ver mucho más que los demás. Es la visualización anticipada de la solución a la crisis. El apóstol Pablo, aquel ser que estaba totalmente lleno de una compasión y motivación por la salvación del mundo, después que hace su primer viaje misionero, se carga. ¿Cómo están los hermanos?, le dice a Bernabé. Bernabé, ¿cómo están viviendo? Así comienzan las misiones y el llamado de Dios. Y una vez que va a comenzar su segundo viaje misionero, lo comienza en virtud de esa carga. Pero cuando quiere ir a Bitinia y quiere ir a otro sitio, el Espíritu se lo impide. Entonces oró y clamó. Y una vez que oró y clamó, tuvo la visión del varón macedonio. Siempre que hay carga, hay visión. Y en tercer lugar, cuando hay visión, la tercera señal es diligencia.
Urgencia no es ayer ni es mañana, es hoy. Cuando leemos ese pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice Lucas, hablando de ese incidente: una vez que vimos la visión, enseguida partimos hacia allá. Diligencia es un enseguida. Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. No solamente es contemplar la crisis y cargarse, tampoco es simplemente orar y recibir la visión. Una vez que la recibimos, debemos ser diligentes. Tenemos que sentir urgencia y partir hacia la solución del problema. Amén, pastor. Y cuando estaba hablando de diligencia también recordaba, venía a mi mente cuando a veces nosotros somos por temor o algo, al fracaso, o que como mismo usted habló de Moisés, que estaba mandando a su hermano Aarón, le decía al Señor: Señor, pero yo no tengo la capacidad. A veces nos sentimos como que no estamos capacitados para ello, pero dice la palabra de Dios que Dios al que llama también capacita. Aleluya. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Él ya vio nuestro futuro y Él sabe lo que vamos a hacer en sus manos, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, Yadirita. Por eso es que el plato fuerte de Dios no es la cabeza. El plato fuerte de Dios no es el potencial. El plato fuerte de Dios es el corazón. Si el creyente tiene corazón, se sensibiliza como Elías y siente un vivo celo por Dios y su causa, Dios tiene cuevas, Dios tiene viuda de Sarepta, Dios tiene aguaceros para traer bendiciones y suplir nuestra limitación con su alcance de gloria. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues hemos llegado al final de las preguntas que teníamos. Yo creo, pastor, que es bueno resaltar otra vez, que volvamos a decirle a todos los que están escuchando, todos los que están viendo, esa frase que dijimos hace un rato. Amén. Que marca muchísimo. Exacto. El concepto de lo que es vocación, el propósito o llamado de Dios para nuestras vidas. Comenzamos. Nadie es feliz si no está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga y viviendo como Dios quiere que viva. Que Dios les bendiga. Conectados a la fuente, mismo Padre, un solo Padre, que es por todos, sobre todos y en todos. Espíritu de adopción, ven sobre nosotros. Eres bienvenido aquí, Abba. Eres bienvenido aquí, Abba. Eres bienvenido aquí, Abba.